Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish. Hoy día vamos a hablar con el defensor penal regional Marco Montero Cid. Marco, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Reinaldo. Supimos que habías llegado hace poco, digamos, de vuelta a la región. Cuéntanos un poco, tú partiste acá, tus estudios de Derecho. Exactamente, sí, efectivamente. Mira, ya estoy acá en la región hace 1 año y medio aproximadamente. Luego de un largo periplo, diría yo, por lo que ha sido mi trayectoria profesional como defensor penal público. Yo tuve la posibilidad de estudiar efectivamente acá en la Universidad Arturo Prat, formar parte de una generación, yo diría de la primera generación de abogados que tuvo esta universidad, muy prestigiosa por lo demás, abogados compañeros y compañeras mías que han sido exitosos en su vida profesional y que desde luego a mí me genera mucha, como te dijera yo, mucho grado, ya mucha satisfacción el saber de que no solo en el caso de uno, sino también de otros colegas con los cuales tuve la posibilidad de formarme profesionalmente, hoy día están desempeñando funciones y ocupando cargos que son muy relevantes no solo para el país, sino también especialmente para la región. En un minuto, si tuviéramos que definir un poco cuál es el papel de la Defensoría, digamos, bueno, el nombre lo dice, pero la gente en realidad no entiende mucho esto de la reforma procesal penal, los fiscales, los defensores, los imputados, por ahí nos quedamos, digamos. Sí. Pero ¿cuál es el rol de la Defensoría penal? Mira, fundamentalmente en un minuto, yo te diría proporcionar defensa penal pública, a toda persona que está imputada o acusada de un delito ante un tribunal de garantía, un tribunal oral o ante una corte de apelaciones. Y, por algo muy importante, para que las personas también lo entiendan, que carezca de abogado por cualquier motivo. Porque muchas veces no pasa la decisión de contratar a un abogado particular por un tema de confianza, o sea, un tema económico, sino más bien de confianza personal, ¿ya? Y cuando la confianza, en definitiva, no está depositada en un letrado particular, sino que, y por lo tanto entonces el Estado debe garantizar el acceso a la justicia, lo hace a través de un defensor penal público. Esta figura en el sistema antiguo no existía, entiendo. O sea, si tú eras imputado, ¿cierto? O eras acusado de un delito, de cometer un delito, ¿tú tenías necesariamente que recurrir a un abogado particular o también existía una figura parecida, digamos, a la Defensoría Penal? Mira, existía una figura parecida, ya, pero que la defensa, o sea, porque el acceso a la justicia tiene que ser garantizado a través del Estado y por lo tanto eso se proporcionaba a través de las corporaciones de asistencia judicial. Ah, ya, las famosas corporaciones. Claro, y tú recordarás que las corporaciones de asistencia lo que tenían finalmente era un staff muy reducido de profesionales de abogados, pero quienes desempeñaban la tarea de prestar asesoría legal eran finalmente los postulantes, que eran personas que estaban realizando sus prácticas profesionales para luego, ¿cierto?, cumplir con esa exigencia legal y acceder al título de abogado. Eran como los estudiantes en práctica. Los famosos estudiantes en práctica, claro. Por lo demás, yo tuve la posibilidad de hacerlo también. Ya. Y de hecho, ya que tú me hablabas de la trayectoria profesional, yo te diría, yo partí justamente en Tarapacá siendo un abogado de Corporación de Asistencia Judicial, que lo digo y muy gratamente, ya tuve la posibilidad de ser abogado jefe del consultorio también acá en Iquique. Y bueno, justo se dio el tema de que vino la reforma procesal penal y ahí hubo un proceso de trabajo, o sea, un trabajo importante, intenso, que se hizo de capacitación, de adiestramiento para poder ingresar al sistema. Y una vez que entra la reforma, se separa. La Defensoría Penal de alguna manera quiere, ¿cierto?, entregar las garantías, digamos, a los imputados para tener una buena defensa, me imagino, que esté en igualdad de condiciones respecto a los profesionales que son fiscales, digamos, y que acusan el delito. Sí, yo creo que efectivamente si hay algo que caracteriza la reforma y algo que a lo mejor no se maneja mucho, y es que ha profesionalizado mucho más la labor del defensor, ¿ya? Porque efectivamente cuando hablamos de un debido proceso, ya para que las personas nos puedan entender, estamos hablando de una forma de hacer las cosas, de una manera en que se deben conocer y resolver los conflictos penales en nuestra sociedad. Lo que se ha dicho es que debe existir algo que es fundamental, que es la igualdad de armas. ¿Ya? Igualdad de armas significa igualdad de condiciones respecto de quien acusa, pero también respecto de quien se defiende, ¿o no? Porque es la única manera también de poder tener la tranquilidad y la legitimidad que necesita el sistema de que efectivamente una persona cuando ha sido juzgada y eventualmente condenada, esa decisión que se adopta por parte de un tribunal ha sido precedida de un proceso debido, de un proceso en donde no solo
sean respetados lo que son los derechos y las garantías de los demás intervinientes, como puede ser, por ejemplo, una víctima o eventualmente un tercero, sino también de quien está siendo imputado del delito. ¿Ya? Y esa profesionalización es lo que lleva a que en definitiva hoy día existan dentro de la institución estándares de defensa que establecen mínimos de calidad. Pensado siempre en quién, en la persona del usuario finalmente. Ese es el foco, o sea, cómo yo le entrego a mi cliente, a mi usuario, una defensa que reúna ciertos estándares mínimos que sean los mismos que uno podría exigir si eventualmente tuviese los medios económicos o por una decisión personal y decidiese, por ejemplo, contratar los servicios pero de un abogado privado. El Estado, no porque sea, en este caso, gratuita la defensa, tiene que ser de menor calidad, al contrario, tiene que ser de igual o mayor calidad. Y surge este tema de un proceso garantista, se ha hablado mucho, de que siempre se está digamos, en función de la persona que es acusada, se le defiende, sobre todo en los casos de mayor connotación pública, digamos, ¿cierto? Nosotros hemos sabido de muchos casos en el país y cuando a la hora de los que hubo, ¿cierto? Como se dice en buen chileno, aparece que una persona no se le condena, ¿cierto? Se le absuelve en un proceso, se habla de la puerta giratoria, de que las personas en el fondo no son condenadas y de alguna manera, entre comillas, se les acusa, ¿cierto? A la defensa de que no permite que estas personas ingresen a la cárcel, digamos, ¿cierto? ¿Cómo se maneja ese tema, digamos, que es bastante sensible para la opinión pública? Sí, yo entiendo eso, comparto efectivamente lo que tú estás planteando. Basta ver simplemente las encuestas que se hacen periódicamente de victimización, por ejemplo, en donde uno observa que la sensación o el temor que siente la ciudadanía o que expresa la ciudadanía a través de estos estudios que se realizan, hablan efectivamente de una sensación de inseguridad asociado a ciertas situaciones como la que tú estás planteando, que tiene que ver, por ejemplo, con la famosa puerta giratoria o entrar y salir de las personas que cometen delitos. Pero cuando uno observa las estadísticas, ya, y vamos a datos objetivos, porque eso es una manera bastante, yo diría, correcta de poder hacer un correcto análisis de este fenómeno, uno ve que en realidad las cosas no son así. Porque cuando tú observas y te das cuenta de que en Chile la tasa que existe de personas privadas de libertad está por sobre la media de los países solo en el contexto latinoamericano, ni siquiera nos vamos para los países europeos o de otro orbe, estamos hablando solo en el contexto nuestro y tú dices, bueno, a ver, ¿cómo es posible que siendo un país con una tasa de habitantes, un número de habitantes pequeño en comparación a lo que son nuestros países vecinos, por ejemplo, tengamos en términos de proporción un mayor número de personas privadas de libertad por número de habitantes? Eso te está diciendo algo, ¿no? Eso te dice, a ver, es más bien, entonces, es un hecho objetivo que efectivamente exista esta rotación o este entrar y salir, o derechamente más bien todo se queda en el ámbito de las percepciones o de los sentimientos más que del hecho concreto. También, por ejemplo, hay algo que es interesante. La reforma procesal penal, creo yo, que introduce un cambio sustantivo en la forma en que se planteaban anteriormente los procesos penales. Y es porque hoy día la población penal cambia. Tú hoy día tienes más personas privadas de libertad condenadas que personas privadas de libertad enjuiciadas o procesadas, como se llamaba antiguamente. Ahora, tú vas a la población penal y ¿qué te encuentras? Que hoy día aproximadamente más de 50.000 personas están en las cárceles en Chile. Más de 50.000 personas. Yeah. Y de esas 50.000, aproximadamente 2/3 corresponden a personas condenadas. ¿Ya? Entonces, vuelvo nuevamente sobre el mismo punto. O sea, a ver, esto que se habla de un sistema tan garantista, tan pro imputado, las cifras te dicen que no es así. Mira, hay un problema y una situación que se da hoy día en nuestro país y que tiene que ver con las tasas de hacinamiento que existen en las cárceles. En nuestro país se ha avanzado significativamente en los últimos años, yo diría, desde el retorno a la democracia en nuestro país, en generar mejores condiciones que permitan mejores condiciones de habitabilidad dentro de las cárceles. Y para eso se ha avanzado, por ejemplo, en la construcción de nuevos recintos penitenciarios. Hubo un tiempo, estuvo muy en boga esto de crear o instalar cárceles concesionadas, ¿te acuerdas? Incluso en la región contamos con una cárcel concesionada como la de Alto Hospicio.
Pero sin embargo, si tú vas hoy día a los penales, tú te das cuenta de que prácticamente están colapsados, ¿ya? De que no obstante que aumentaste la plaza, por decirlo así, de personas que pudieran estar ocupando las cárceles, aún así ya nos quedamos cortos. Yo hoy día miraba las cifras, por ejemplo, en el penal de Alto Hospicio tenemos una capacidad de 2.300 y algo de personas privadas de libertad. Hoy día, según información que me entregaban en la mañana en una reunión, decía que ya teníamos hoy día 2.150, es decir, estamos a 200 y algo de llegar al tope, ¿ya? Y con el nivel de personas que diariamente son detenidas y que diariamente son puestas en prisión preventiva, mi lectura es que no va a pasar mucho tiempo en que vamos a tener efectivamente un stock, ya vamos a haber llegado al tope máximo de personas que pueden estar al interior de la cárcel. Entonces, ¿eso qué te dice? Efectivamente, ese número, ese dato que yo te doy, da cuenta de que existe una rotación y ¿cuánto se llama? ¿Un egreso permanente de personas privadas de libertad o es al contrario? Nosotros tendemos a pensar de que las cifras dicen lo contrario. ¿Ya? Ahora, cada persona que está privada de libertad es un costo para el Estado, entiendo, bastante alto, digamos. Cuando se hacen los análisis y las conversaciones respecto de qué es mejor, si una persona que es primeriza o que comete un delito de menor gravedad, estar privado de libertad o mejor, rehabilitarlo o poder, ayudarlo a que no vuelva a seguir delinquiendo, porque si se gastan del orden de los 500, 600 mil pesos por persona mensuales, uno dice, bueno, con ese dinero perfectamente uno podría tener a esa gente a lo mejor reintegrándose a la sociedad en vez de seguir delinquiendo. Claro, lo que ocurre ahí es que yo creo que el fenómeno delictual es un fenómeno complejo, ¿ya? Y en donde, desde mi mirada, la sociedad no puede tener una respuesta únicamente basada en la pena. Yo creo que tiene que hacer una respuesta de modo integral, ya que focalice esfuerzos tanto en lo que es la prevención, ya, pero también en lo que es la rehabilitación y la reinserción social. Porque si nos abocamos solo en lo que es el control, que finalmente eso es lo que hacemos hoy día, porque cuando sacamos, por ejemplo, más policía a las calles, cuando generamos, instalamos más cámaras de seguridad, por ejemplo, en los focos más conflictivos, lo que estamos haciendo es generando medidas más bien de control, que apuntan a cómo yo logro evitar la comisión de un delito o generar al menos en la comunidad la sensación de que en su barrio no se van a cometer delitos o que en su sector no van a transitar personas que cometan delitos, ¿ya? Eso es control puro y simple. Pero vámonos entonces a una etapa previa, que es más bien la que está destinada a evitar la comisión, pero desde el punto de vista de la intervención personal que se hace del sujeto, previo a eso. Porque hay ciertas condiciones que van dando pie para que después se termine en condiciones de vida, digo yo, que se dan para que finalmente terminemos después en un delito. Como también después, cuando ya lo has sancionado, yo digo cuáles son las oportunidades que finalmente la sociedad entrega para que esta persona entonces no vuelva a reincidir. Y ahí, desde mi mirada, lo que yo creo que se requiere son de políticas públicas que efectivamente apunten en esa dirección. Ya el delito por sí, como fenómeno, creo que jamás se va a evitar. O sea, yo creo que si uno hace un análisis de la historia de la evolución histórica de la sociedad y del mundo entero, tú te vas a dar cuenta que el delito siempre ha existido. ¿Ya? Pero hay países y hay modelos que uno puede mirar interesantemente porque han sido capaces de avanzar, ¿ya? Y de generar mejores condiciones de vida para todos. ¿Cómo lo han hecho? Es porque creo yo que han apostado más bien no solo por el control y endurecimiento de las sanciones, sino también por generar espacios que permitan que esa persona que podía tener ciertas condicionantes para la comisión de un delito ya no las tenga, o aquel que lo ha hecho tenga al menos la posibilidad real y efectiva entonces de poder reinsertarse y no volver a delinquir. Bueno, vamos a hacer un breve alto aquí en nuestro programa, Marco. Perfecto. Después vamos a hablar sobre las cifras de la región que son muy interesantes y solamente un dato para ustedes, les anticipamos, por ejemplo, que el 26% de los imputados, más de un cuarto, prácticamente un cuarto de los imputados, son inocentes, ¿ah? Y definitivamente no merecen, obviamente, estar presos porque los delitos de los cuales se les imputan, ¿cierto? No son probados. Vamos a hacer un breve alto en nuestro programa. Estamos conversando con el defensor penal regional Marco Montero Cid, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión.